Que el Señor derrame su bendición sobre Jerusalén, ciudad eterna, indivisible y elegida como morada de su nombre. 2 Crónicas 6:6. La noche en Jerusalén había comenzado como tantas otras, en un lugar donde cada rincón evoca siglos de historia y las piedras resguardan secretos de antiguas profecías. Desde su residencia oficial, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, lidiaba con las exigencias que conlleva liderar una nación en constante vigilia. Al otro lado de las ventanas, la ciudad santa relucía bajo el cielo estrellado, calmada pero siempre alerta, como si aguardara un nuevo capítulo en su historia milenaria. Sin embargo, esa noche no sería como las demás. Mientras cargaba consigo un maletín lleno de documentos cruciales, una inquietud inesperada se apoderó de su espíritu. No era simplemente cansancio físico, era una sensación indescriptible, algo profundo que le instaba a detenerse. Casi sin pensarlo, Netanyahu dejó lo que estaba haciendo y, en medio del silencio, se refugió en la oración. Las palabras del Salmo 121 vinieron a su mente. El que guarda a Israel no dormirá ni adormecerá. Salmo 121, 4. Cerró los ojos, buscando en su interior una señal, una respuesta. De pronto, todo a su alrededor se desvaneció y una luz intensa, brillante como el resplandor del sol, lo envolvió. No era una luz cualquiera, sino una que transmitía calor y paz al mismo tiempo. Al abrir los ojos, se encontró en un vasto valle desierto, tan inmenso como sobrecogedor. El silencio era absoluto, pero el aire parecía cargado de una energía invisible. A lo lejos, distinguió una figura luminosa que irradiaba una pureza y una majestuosidad que no pertenecían a este mundo. La figura permanecía inmóvil, pero su sola presencia transmitía un mensaje claro. Había llegado el momento de algo trascendental. Entonces, una voz se hizo oír, fuerte y llena de autoridad, como si resonara en todo el valle. «Benjamín, yo soy el guardián eterno de esta tierra. Desde los días antiguos hasta ahora he velado por Israel. Tú eres su líder, pero tu misión va más allá de gobernar». El corazón de Netanyahu se estremeció ante la voz divina. Sabía que no era un sueño, sino una revelación. La figura continuó hablando. «Te he llamado para que seas un testigo de los tiempos venideros, un mensajero para mi pueblo. Observa lo que se aproxima». Netanyahu volvió la vista y lo que contempló le llenó de asombro y temor. Un gran tumulto se extendía por la tierra, con naciones confabuladas contra Israel y ejércitos avanzando con intención hostil. El caos se cernía como una sombra oscura sobre el mundo. La visión le recordó las palabras del profeta Zacarías. «Reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén». Zacarías 14:2. La voz finalizó con un encargo solemne. «No temas, porque yo estoy contigo. Sé valiente y firme, pues yo te guiaré». Deuteronomio 31:6. Netanyahu comprendió entonces que su papel trascendía la política. Era un llamado divino, un recordatorio de que Israel, como en los días de Moisés y los profetas, sigue siendo parte del gran plan de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, entre diversos pueblos en conflicto surgieron alianzas inesperadas que se oponían al pueblo elegido de Dios. «Así comienza lo que está por venir», proclamó la visión. «Es la era de las profecías que se materializan». Nos acercamos al enfrentamiento final en Armagedón, tal como está escrito.
y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16. Sin embargo, no teman, porque yo soy el Señor y mi palabra perdura. Aquellos que depositan su fe en mí encontrarán seguridad. Durante la visión, Netanyahu presenció un signo de esperanza frente al miedo. Una luz deslumbrante surgió en el cielo, acompañada de ángeles. En el centro de ellos, una figura radiante, vestida con majestad, identificada por Netanyahu como el Mesías, quien anunció su retorno para instaurar la paz en esta tierra como había prometido. En aquel día, sus pies se posarán en el monte de los Olivos, frente a Jerusalén al este. Zacarías 14:4. Netanyahu, abrumado, se postró ante él. Reconoció que su llamado era preparar a su nación, no solo en el ámbito político, sino para un propósito divino mucho más grande: el cumplimiento del plan de Dios. Al desvanecerse la visión, se encontró de nuevo en su oficina, transformado internamente. Al día siguiente, convocó una reunión urgente con sus asesores espirituales y líderes religiosos de Israel. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Con voz conmovida, compartió su experiencia. Mientras algunos dudaban y otros temían, todos percibían la gravedad de la revelación de un hombre que había visto lo divino. No estoy aquí solo como líder político, afirmó, sino como servidor de Israel y heraldo de lo que está por venir. Debemos volvernos hacia Dios, pues tiempos arduos nos esperan, pero el Señor ha prometido que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Desde ese momento Netanyahu dedicó su vida no solo a la política, sino a fomentar una convocatoria espiritual en Israel, preparando a la nación para la realización de la profecía con fe y valentía. Consciente de los desafíos, confiaba en que la mano de Dios continuaba sobre Israel. La creciente tensión entre las naciones se intensificaba, y Netanyahu era plenamente consciente de que Israel estaba en el epicentro de una tempestad profética. Esa noche, en meditación silente, una presencia divina lo rodeó, llenándolo de una sensación tan intensa que era como si el Señor mismo le hablase. Una visión alarmante lo sobresaltó. Los cielos se abrieron y una voz clara anunció: «Benjamín, escucha, la hora se acerca. La guerra definitiva se aproxima cuando todas las naciones se alcen contra Israel. Como está profetizado, al final de los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, para reunirlas para la batalla». Apocalipsis 27:8. Netanyahu comprendió que no era un sueño, sino una revelación divina sobre el destino de su nación. Un sentimiento de gozo profundo y responsabilidad lo invadía, en particular cuando el Señor mencionó el arco de Wilson, un enigma que, aunque no estaba claro, sentía que estaba conectado con una profecía cercana a cumplirse.
En los días siguientes, mientras oraba y buscaba entendimiento, comenzó a entender que el arco de Wilson representaba tanto un elemento histórico de Israel como la clave para su destino profético, vinculando así la tradición con el futuro. Recordó una antigua profecía que hablaba de este arco como portador de grandes pruebas y victorias futuras. En las primeras horas de la mañana, el sonido de las sirenas rompió la calma. Irán había lanzado 300 misiles dirigidos hacia Israel, un ataque sin precedentes que sorprendió a todos, desbordando la capacidad de defensa y amenazando con destruir lo que Israel había construido. Netanyahu se quedó paralizado por un instante. La magnitud del ataque era devastadora, algo que el país nunca había enfrentado antes. Aunque el sistema de defensa Cúpula de Hierro interceptó muchos de los misiles, el gran número de proyectiles que caían sobre el territorio dejaba claro que la amenaza era inminente. En la sala de crisis observaba en tiempo real lo que ocurría y su mente se volvió hacia las Escrituras. ¿Era este el inicio de la gran batalla profetizada en la Biblia? ¿Era este el momento al que se refería el Apocalipsis cuando las naciones se levantarían contra Israel? Recordó las palabras de consuelo de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con mi mano derecha justa. Isaías 41:10. Cuando el caos comenzó a calmarse, Netanyahu convocó a sus asesores militares y espirituales. Su voz, cargada de urgencia y decisión, resonó con claridad. No estamos enfrentando solo una batalla física, sino también una espiritual. Luchamos contra fuerzas invisibles, contra un conflicto entre la luz y la oscuridad. Mientras las explosiones iluminaban el cielo, Netanyahu sentía el peso de la guerra, pero también percibía lo que parecía ser una intervención divina. Muchos misiles fueron destruidos en el aire y algunos incluso cambiaron de rumbo, como si una mano invisible protegiera a la nación. El Señor Dios está luchando por nosotros, dijo con firmeza, su fe intacta ante la amenaza inminente. Cuando la paz finalmente regresó a Israel, Netanyahu se dirigió a la nación en un mensaje en vivo. Con la voz serena pero cargada de emoción, expresó: Estamos viviendo tiempos proféticos. El Señor me ha mostrado lo que está por venir. Las naciones se alzarán contra nosotros, pero no temáis, porque Él nos ha prometido protección. Él peleará contra nuestros enemigos y salvará a nuestros hijos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Hizo referencia a la Arca de Wilson, un símbolo histórico de resistencia que ahora tenía un profundo significado espiritual. No es solo un recordatorio del pasado, sino una señal del futuro. Es un muro entre lo que fue y lo que será, un testamento de los planes que Dios tiene para nosotros. Sus palabras eran un faro de esperanza en medio de la adversidad. Esta guerra, dijo con convicción, no es el final. Es solo el comienzo de algo mucho más grande. El propósito de Dios para Israel es inquebrantable y eterno. Las reacciones de las naciones llegaron rápidamente. Algunas condenaron el ataque iraní, mientras que otras guardaron silencio. Un silencio que hablaba por sí mismo. Sin embargo, Netanyahu comprendía que este era solo el principio. La batalla no era solo física, sino espiritual. Una lucha que trascendía los límites del mundo visible. A medida que se preparaba para lo que vendría, Netanyahu buscaba la guía de Dios, sabiendo que lo que estaba por delante probaría la resistencia de la nación.
El ataque de misiles para él no fue solo un acto de agresión, fue una advertencia, una llamada a la acción. El arco de Wilson, la protección milagrosa sobre Israel y las palabras divinas que había escuchado se confirmaban como una realidad indiscutible. La profecía estaba cobrándose vida ante sus ojos. En la quietud de su oficina en Jerusalén, durante una tarde tranquila, Netanyahu sintió la conexión con la ciudad ancestral, un latido persistente y silencioso que resonaba con promesas dadas hace milenios. El peso de su rol era grande, pero experimentó una paz profunda, sabiendo que formaba parte de un plan mucho más grande. Mientras oraba, la presencia de Dios lo envolvía, no en palabras, sino en un silencio que disipaba todas sus dudas. Entonces, una voz clara habló a su alma: Benjamín, el momento está cerca. Este es un momento crítico en la historia de Israel, una manifestación de la lucha espiritual que también se refleja en las Escrituras, como en Ezequiel 38:16, donde se profetiza que las naciones se levantarán contra Israel, pero Dios está con su pueblo para protegerlo. A medida que la batalla se intensifica, es vital recordar las promesas divinas de victoria y preservación. Las naciones se alzarán contra Israel, pero los planes de Dios para su pueblo nunca serán quebrantados. El mensaje fue corto, pero cargado con la profundidad de la eternidad. Netanyahu no tembló de miedo, sino de orgullo. Él comprendía que los caminos divinos suelen revelarse paso a paso, como piezas de un rompecabezas más grande. Como el apóstol Pablo escribió: porque conocemos en parte y profetizamos en parte. Primera carta a los Corintios 13:9. Este momento formaba una nueva pieza en ese rompecabezas celestial, una que lo desafiaba y lo exaltaba. El rol de Netanyahu no solo era liderar, sino ser una guía de la profecía, llevando sobre sus hombros el peso del destino de Israel. En los días que siguieron, las palabras sobre el arco de Wilson se instalaron en su mente, llamándolo a rechazar la libertad. Se adentró en su historia, buscando su lugar en la antigua Jerusalén, una muralla que alguna vez unió la montaña sagrada del templo con la ciudad celestial. No era solo una estructura de piedra, era un símbolo, un muro entre el propósito divino y la realidad terrenal. Un recuerdo surgió en su interior. Hace años, una profecía había mencionado el arco de Wilson como un signo de que su significado se haría evidente en su momento. Netanyahu comprendió que ese momento había llegado. No se trataba solo de un vestigio histórico, era un llamado divino, una señal para los creyentes de todo el mundo de que se encontraba ante un momento crucial. Como escribió Pablo: seguid el camino del amor y anhelad con fervor los dones del Espíritu, especialmente la profecía. Primera carta a los Corintios 14:1. Esta revelación no era solo para él, era para todos los que tuvieran oídos para oír. Netanyahu reunió a sus asesores más cercanos y a los líderes espirituales. En una sala tranquila, compartió la visión y el mensaje recibido. Las naciones se unirán contra nosotros, comenzó con una voz firme y decidida. Pero el arco de Wilson es un signo. Representa una conexión entre nuestra historia y las promesas que aún están por cumplirse. Israel es ese puente, una nación que se encuentra entre el cielo y la tierra. Citó las Escrituras para fortalecer su confianza. Aunque los montes se aparten, mi pacto de paz no se retirará. Isaías 54:10. Netanyahu pidió unidad y acción. Este mensaje no es solo para mí, dijo, sino para Israel y para los creyentes de todas las naciones. Debemos prepararnos, orar y permanecer firmes como el pueblo de Dios. El silencio en la habitación era denso, cargado con la gravedad de sus palabras. Su voz,
no solo tenía autoridad, sino un propósito divino. Más que un líder, Netanyahu se veía ahora como un mensajero de algo mucho mayor. En las semanas siguientes, una urgencia invadió su corazón, algo que no podía ignorar. Sus palabras adquirieron un peso profundamente personal. No estamos aquí por casualidad, advirtió en una transmisión en vivo. El Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, nos ha guiado hasta este momento. Así como Él fue fiel en el pasado, lo será también en el futuro. El arco de Wilson comenzó a adquirir vida a través de sus palabras. Para Netanyahu no era solo una construcción del pasado, sino un símbolo, un vínculo entre la historia y el destino por venir. Este arco nos enseña que el pasado no está desligado del futuro, explicó. Nos invita a extraer fuerza de lo que hemos vivido, incluso mientras nos dirigimos hacia lo prometido. Pero su certeza no provenía solo de lo político, era algo mucho más profundo. Su fe estaba firmemente anclada en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de paz y no de mal, para darles un futuro y esperanza. Jeremías 29:11. Una noche, mientras oraba en la quietud, una visión tan vívida le llegó que casi le faltó el aire. Vio el arco de Wilson resplandecer con una luz interior que claramente emanaba de lo divino. Aunque ya lo había visto antes, ahora parecía lleno de un profundo significado. En la calma de su espíritu, escuchó la voz de Dios. Este arco es como las oraciones de mi pueblo. Esta nación se mantiene firme a través de ellas, atravesando las tormentas que aún están por venir. Estas palabras lo impactaron profundamente. Netanyahu comprendió que las oraciones de los fieles, aquellos que claman en secreto o lloran en angustia, son una fuerza invisible, tan vital para la existencia de Israel como cualquier sistema de defensa. Así como el arco unía la ciudad santa con el monte del templo, las oraciones sostenían a Israel, protegiéndolo de fuerzas visibles e invisibles. En los días posteriores, Netanyahu empezó a percatarse de patrones y señales proféticas que se alineaban con la violencia que se desataba en Israel. Estos eventos se desarrollaban ante él, pero también reforzaban su creencia de que Dios sigue guiando a su pueblo, incluso en medio del caos. Al dirigirse a la nación, sus palabras fueron un mensaje de desafío y esperanza. Estos tiempos son difíciles, dijo con serenidad y compasión, pero esto no es el final. Dios ha prometido estar con nosotros en cada situación, como está escrito: cuando pases por las aguas, estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. Instó a no apresurarse a sacar conclusiones. Es fácil mirar lo que ocurre y pensar que estamos en el último capítulo, pero los planes de Dios no pueden ser apresurados ni interpretados sin paciencia. Es fundamental mantener la esperanza, confiar y aferrarse a la fe, sabiendo que el tiempo de Dios es siempre el adecuado. El 7 de octubre comenzó como un día memorable, pero se transformó en una fecha que Israel jamás podría borrar de su memoria. Los sonidos de las alarmas de emergencia inundaron el aire cuando los informes confirmaron lo impensable. Desde Irán fueron lanzados 300 misiles, todos con destino a Israel. El primer ministro Netanyahu se quedó inmóvil por un instante, procesando la magnitud del ataque. No fue simplemente un aumento de tensiones, sino un ataque estratégico, diseñado para superar hasta las poderosas defensas de Israel, como el Cúpula de Hierro. En la sala de crisis, rodeado de asesores y pantallas con informes en tiempo real, los pensamientos de Netanyahu se transformaron. ¿Es este el momento del que hablaban las Escrituras? ¿Está ante mis ojos el cumplimiento de una profecía?
La imagen de Wilson's Arch, un vestigio histórico, cobró de repente un significado urgente y profundo en su mente. Era un recordatorio de las oraciones que siempre sostuvieron a Israel. Después de ese día, Netanyahu reunió a sus consejeros más cercanos y a los líderes espirituales. Su voz era firme, pero había una urgencia más profunda en sus palabras. «Esto es más grande que misiles o sistemas de defensa», les dijo. «El Señor me ha mostrado la importancia de la oración y ahora entiendo su propósito», expresó. Wilson's Arch no es solo un vestigio del pasado, es un recordatorio constante. Las oraciones a Dios han mantenido unida a esta nación, y sin ellas no seríamos nada. Miró a cada uno de ellos a los ojos. Los aliados pueden acudir, la diplomacia puede fallar, pero las oraciones de los fieles deben permanecer firmes. A pesar de la tormenta que se desataba, Netanyahu se mantuvo firme, con la convicción de que la verdadera fuerza de Israel provenía de algo mucho más grande que sus defensas. En momentos de crisis, la fe se convierte en una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Es fácil olvidar la importancia de la espiritualidad en tiempos de conflicto, pero cuando la violencia se desata, muchas veces es la oración la que brinda consuelo y fortaleza. La experiencia de Israel durante los ataques masivos refleja un profundo vínculo entre la lucha física y la espiritual, recordando que las guerras no solo se libran en el campo de batalla, sino también en el plano de lo divino. En tiempos de incertidumbre, la fe puede ser un refugio esencial para la supervivencia y la unidad de un pueblo. Cuando los misiles comenzaron a caer sobre Israel, se desató un caos que puso a prueba no solo la infraestructura del país, sino también la resistencia moral y espiritual de su población. El pueblo israelí, que ha enfrentado innumerables amenazas a lo largo de su historia, encontró en sus raíces espirituales una fortaleza que va más allá de las armas. La historia de Israel está impregnada de momentos de sufrimiento, pero también de momentos en los que su fe y su esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas les dieron la fuerza para perseverar. El concepto de promesas divinas es central en la identidad de Israel. Desde los tiempos de Abraham, el pueblo de Israel ha creído en la protección y guía de un poder superior. Esta creencia ha sido transmitida de generación en generación y se ha convertido en una piedra angular en tiempos de guerra. La fe en que Dios está con ellos, incluso en los momentos más oscuros, ha permitido a Israel resistir adversidades que podrían haber destruido a otros pueblos. Esta relación espiritual no es solo una cuestión de tradición, sino una realidad viva para muchos. Las oraciones han sido un componente esencial en la vida de los israelíes, especialmente durante las crisis. La tradición de rezar no solo en los templos, sino en cualquier lugar, en cualquier momento, se ha mantenido fuerte a lo largo de los años. En cada ataque, en cada amenaza, el pueblo de Israel se ha reunido en oración, buscando la intervención divina y la protección contra el mal. Este acto de fe colectiva refuerza el sentido de unidad entre los ciudadanos, independientemente de sus diferencias políticas o sociales. A lo largo de los siglos, Israel ha sido testigo de innumerables eventos que han marcado su historia, pero el 7 de octubre quedó grabado como un día de angustia y reflexión. La invasión de misiles no solo fue un ataque físico, sino también un llamado a la introspección espiritual. La pregunta sobre si este era el momento profético anunciado en las Escrituras resuena en la mente de muchos. Algunos creen que cada desafío, cada conflicto, podría ser parte del plan divino, y que la oración y la fe son las herramientas para superar incluso las pruebas más duras. La seguridad de Israel, en este contexto, no depende únicamente de sus avanzados sistemas de defensa, sino también de la fe de su pueblo.
Si bien el cúpula de hierro ha demostrado ser un escudo eficaz, la protección espiritual ofrecida por las oraciones del pueblo tiene un valor incomparable. La fe no solo proporciona consuelo, sino que también fortalece la determinación del pueblo para enfrentarse a las adversidades con coraje y esperanza. Esta dualidad entre la defensa física y la protección espiritual es una característica única de la nación israelí. El liderazgo de Netanyahu en momentos de crisis refleja una profunda comprensión de este equilibrio entre lo divino y lo humano. Durante la invasión de misiles, él no solo se enfocó en las respuestas militares, sino también en la necesidad de fortalecer la unidad espiritual del país. La coordinación con líderes religiosos y el énfasis en la importancia de la oración durante el conflicto muestran su reconocimiento de que las fuerzas espirituales tienen un papel crucial en la resistencia del pueblo. Esto también se refleja en las referencias a la historia de Israel y los símbolos que mantienen viva la memoria colectiva de la nación. Wilson's Arch, un vestigio de la antigua Jerusalén, representa una conexión tangible con el pasado, pero también con el presente y el futuro del pueblo de Israel. Este símbolo no solo es un recordatorio histórico, sino una llamada a la unidad y a la fe. En momentos de adversidad, como los que enfrentaron en octubre, los israelíes miran a estos símbolos con la esperanza de que la protección divina aún está con ellos. La historia de Israel está llena de momentos en los que, a pesar de las probabilidades en contra, la nación ha emergido victoriosa gracias a la fe y la resistencia de su pueblo. Es interesante notar que en la tradición judía, la conexión con Dios no está limitada a momentos de alegría o prosperidad, sino que se mantiene firme durante las pruebas más difíciles. Las oraciones en tiempos de guerra tienen un poder único, ya que no solo buscan la protección de la nación, sino también la redención espiritual. La guerra, desde esta perspectiva, no es solo un conflicto físico, sino un llamado a la reflexión y al fortalecimiento de la relación con lo divino. Finalmente, el 7 de octubre no fue solo un día de tragedia, sino también un día de renovación espiritual para muchos. A pesar de los ataques y las pérdidas, el pueblo de Israel se unió en oración, buscando consuelo en su fe y en las promesas de Dios. Esta experiencia resalta la importancia de la espiritualidad en la vida cotidiana y en los momentos más oscuros. La fe, en última instancia, es lo que permite a las personas y a las naciones mantener la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Una profunda transformación espiritual está emergiendo en Irán, conocida como la Revolución de Jesús. Este movimiento está captando la atención de numerosos iraníes, quienes se sienten cada vez más distantes de los dictados de la ayatolá y del islamismo, que ha dominado su cultura y política. La fe cristiana está ganando terreno rápidamente, en una escala y con un fervor que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Este cambio radical se refleja en el crecimiento explosivo de conversiones al cristianismo, estimándose que millones han abandonado el Islam en favor de una nueva fe. Los informes sugieren que más de 10 millones de iraníes han adoptado el cristianismo, desafiando las estrictas normas sociales y religiosas que han sido impuestas por generaciones. Este fenómeno no solo es un cambio de creencia religiosa, sino también una señal de una transformación espiritual y cultural profunda. La Biblia habla de momentos de grandes conversiones y revoluciones espirituales, como en el libro de Hechos, donde se narra el derramamiento del Espíritu Santo y miles de personas se convirtieron al cristianismo en un solo día. Hechos 2:41. Este paralelo bíblico resuena con lo que está sucediendo en Irán, donde la búsqueda de una fe genuina y liberadora está llevando a muchos a abandonar viejas estructuras de creencias. Irán,
tradicionalmente un bastión del Islam chiita y conocido por su rigurosa aplicación de la ley islámica, está experimentando una era de interrogantes y búsqueda espiritual. A pesar de la represión gubernamental y las estrictas políticas de conformidad religiosa, como la vigilancia de la policía de moralidad, la gente está encontrando en el cristianismo una alternativa que ofrece esperanza y renovación. Este despertar espiritual podría interpretarse como un cumplimiento de las promesas bíblicas de renovación y redención, donde los corazones de muchos se vuelven hacia Dios en tiempos de opresión, similar a cómo el pueblo de Israel encontró renovación espiritual en sus momentos más difíciles. Como se menciona en Isaías 43, 19, «He aquí que hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este fenómeno en Irán no es solo un cambio demográfico o religioso, sino un verdadero movimiento de fe que desafía las bases mismas de la República Islámica, sugiriendo que podríamos estar presenciando el comienzo de una nueva era en esta nación. ¿Será este el amanecer de una transformación espiritual que podría alterar profundamente la estructura sociopolítica del país? Este es un desarrollo emocionante y significativo, una historia de fe y cambio que merece ser seguida de cerca. Los indicios de esta creciente insatisfacción en Irán son notorios. Informes sugieren que cerca de 50.000 de las 75.000 mezquitas del país han tenido que cerrar debido a la disminución en la asistencia. Este dato refleja una crisis más amplia de fe dentro de la sociedad. El clérigo iraní Muhammad Abul Qasim ha expresado que estos cierres se deben a una notable disminución en la devoción religiosa, evidenciando un distanciamiento cada vez mayor entre los ciudadanos y las estructuras religiosas que dominan la sociedad. Este desencanto se correlaciona con otro fenómeno destacado. Aproximadamente 1 millón de musulmanes en Irán han convertido al cristianismo. La magnitud de este cambio es tal que se ha comenzado a referir a él como la Revolución de Jesús. Según estudios realizados por la Red de Comunicaciones Cristianas, CBN, y la Organización Radiofónica Internacional The Tide, alrededor de 1 millón de iraníes han abrazado la fe cristiana. Este fenómeno no solo es una anormalidad estadística, sino que indica un cambio cultural y espiritual profundo. Las razones detrás de este movimiento están íntimamente ligadas a las luchas políticas, sociales y económicas que enfrenta Irán. La cristiandad ofrece un contraste significativo con la naturaleza autoritaria y punitiva del régimen islámico, promoviendo mensajes de esperanza, amor, perdón y una relación personal con Dios, principios que resuenan con aquellos desilusionados por décadas de opresión. Los problemas que enfrenta la población iraní son evidentes. Todd Nettleton, The Voice of the Martyrs, señala que Irán sufre de altos niveles de adicción a las drogas, corrupción extendida y una pobreza donde más de la mitad de la población se ve afectada. Estos fallos del sistema han mermado el atractivo del islamismo tal como lo practica el régimen actual. La dificultad económica ha sido particularmente crítica debido a la satisfacción. Años de sanciones internacionales, junto con la mala gestión gubernamental y la corrupción, han devastado la economía. La pobreza resultante ha llevado a muchos iraníes a cuestionar las promesas de la teocracia islámica.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Un estudio reciente del Instituto Gaman, con sede en Inglaterra, encontró que el 80% de los iraníes desea un gobierno democrático, rechazando la República Islámica en su forma actual. Este amplio desencanto con el Islam político ha creado un terreno fértil para la exploración de caminos espirituales alternativos. En este contexto, la cristiandad ha emergido no solo como una religión, sino como un símbolo de liberación tanto espiritual como social. La fe pone énfasis en la libertad personal, la democracia y los derechos humanos, resonando con aquellos que anhelan igualdad y autonomía. Para muchos, convertirse al cristianismo es más que una elección espiritual. Es un acto de resistencia personal contra un régimen que entrelaza religión y política. No sorprende que el liderazgo islámico en Irán haya reaccionado mal al crecimiento de la cristiandad. La conversión del Islam está estrictamente prohibida y los apóstatas a menudo enfrentan castigos severos, incluyendo prisión y muerte. Los intentos del gobierno de suprimir el cristianismo forman parte de una estrategia más amplia para mantener el control sobre la población. A pesar de los riesgos, el movimiento continúa creciendo y expandiéndose. Las comunidades eclesiásticas clandestinas y las plataformas en línea se han erigido como centros vitales para la oración y educación en la fe cristiana, ofreciendo un refugio para que los fieles ejerzan su creencia y establezcan conexiones con otros. El Internet, en particular, ha sido fundamental en diseminar las enseñanzas del cristianismo y en brindar soporte a aquellos que recientemente han cambiado su fe. Según Todd Nettleton, el atractivo de la cristiandad en Irán trasciende la mera insatisfacción con el Islam. Muchos conversos resaltan la compasión, el perdón y la relación personal con Dios que promueve el cristianismo como razones cruciales para su conversión. Las enseñanzas de Jesucristo les brindan un nuevo sentido de esperanza y capacidad de actuar que no encontraban en sus prácticas religiosas previas. En una sociedad marcada por la injusticia sistemática y promesas incumplidas, el mensaje de Jesús se presenta como un faro de luz. El pasaje bíblico de Mateo 11, versículos 28 a 30, resuena con especial fuerza entre ellos, ofreciendo paz y alivio a quienes han padecido años de adversidad. Para muchos iraníes, el cristianismo representa la libertad y la paz que han estado buscando, proporcionando consuelo en un sistema que parece haberlos abandonado. En Irán, donde la opresión y las dificultades son cotidianas, el cristianismo se ha convertido en algo más que una religión. Se ha transformado en un símbolo de libertad personal y una forma de desafiar un régimen que amalgama la religión con la política. Para muchos, volver a Jesús es como encontrar una nueva manera de respirar. El crecimiento del cristianismo en Irán es indicativo de un cambio más amplio en el panorama social y espiritual del país. Es una respuesta a las deficiencias del régimen islámico y un testimonio de la resiliencia y el coraje de quienes aspiran a una vida mejor.
Este movimiento va más allá de simplemente sustituir una religión por otra. Se trata de adoptar un nuevo estilo de vida basado en la esperanza, el amor y la promesa de un futuro más brillante. Esta transformación, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo. A medida que el movimiento crece, está redefiniendo la identidad religiosa de Irán y desafiando las bases del gobierno teocrático. El aumento del cristianismo representa un cambio cultural significativo en un país definido por sus tradiciones islámicas. Es un recordatorio de que, incluso en presencia de opresión, la fe y la esperanza pueden prosperar. En Irán, la revolución de Jesús es más que un despertar espiritual. Es una potente declaración de resistencia y un testimonio del espíritu humano que persiste. El gobierno de Irán, que ha cimentado su poder en una interpretación estricta del Islam, ve la religión como un pilar de control político y social. Sin embargo, muchos iraníes están abrazando el cristianismo, una decisión que va más allá de la fe personal. En un país donde la religión está intrínsecamente ligada a la autoridad estatal, convertirse al cristianismo se ha convertido en una forma de resistencia serena pero profunda. Al adoptar una fe que desafía directamente la narrativa del régimen, estos conversos están haciendo una declaración clara. Están rechazando un sistema que los ha defraudado durante décadas. Para muchos iraníes, los defectos estructurales de su sistema son indiscutibles. La extensa pobreza, la corrupción gubernamental generalizada y uno de los niveles más altos de adicción a drogas en el mundo han dejado a muchos ciudadanos profundamente desencantados. Las promesas de justicia, dignidad y prosperidad bajo la interpretación del Islam por parte del régimen han fallado a gran escala. Ante esta realidad, el cristianismo emerge con un mensaje radicalmente diferente. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la esperanza ofrecen un marcado contraste con la dura realidad cotidiana bajo el control iraní. La cristianidad, con su énfasis en una relación personal y compasiva con Dios, en lugar de un control autoritario, aparece como un bálsamo frente al desánimo generalizado. El creciente interés por el cristianismo no ha pasado desapercibido para el gobierno iraní. Para el régimen, el aumento en el número de conversos cristianos supone una doble amenaza. Desafía su autoridad religiosa y amenaza con desestabilizar su poder político. Como respuesta, las autoridades han intensificado sus esfuerzos represivos. Las iglesias clandestinas a menudo son objeto de redadas. Los conversos cristianos son detenidos y cualquier expresión pública de fe cristiana es meticulosamente vigilada. El miedo del régimen es evidente. Si la población encuentra esperanza y significado más allá de la versión del Islam promovida por el Estado, las bases de su poder podrían tambalearse. A pesar de los riesgos, la transición hacia el cristianismo sigue ganando terreno. Muchos de los conversos se apoyan en plataformas digitales y encuentros secretos para practicar su fe y ofrecer apoyo mutuo. Es una revolución tranquila, pero caracterizada por la determinación y la resistencia. La represión gubernamental solo ha servido para resaltar la valentía de quienes participan en este movimiento. A lo largo de Irán, los nuevos cristianos comparten sus transformadoras experiencias con sus seres queridos, maniobrando cuidadosamente entre los riesgos asociados a su nueva fe. Para estos creyentes, contar con espacios seguros es crucial. Las iglesias secretas y los grupos de estudio bíblico discretos proporcionan un sentido de comunidad y santuario. Estos encuentros, que suelen incluir entre 10 y 15 personas, se llevan a cabo en apartamentos modestos o en hogares poco llamativos. La discreción es esencial. Cuando el último asistente llega y cierra la puerta, un suspiro colectivo de alivio se siente en la sala. Por un momento,
encuentran paz y solidaridad en su fe compartida. Sin embargo, esta frágil sensación de seguridad se ve a menudo interrumpida por operativos del gobierno. Las autoridades llevan a cabo estas operaciones con una eficacia casi militar, apuntando a los líderes de estas redes clandestinas, quienes son vistos como pilares de estas comunidades. Arrestados sin clemencia, estos líderes enfrentan castigos severos, incluyendo detenciones en instalaciones diseñadas para quebrar su espíritu mediante confinamiento solitario, tortura y extrema presión psicológica. El objetivo del régimen es claro: forzar a estos creyentes a renunciar a su fe y regresar al Islam. Los detenidos viven en condiciones desesperantes, privados de contacto familiar, asistencia legal y cualquier atisbo de justicia. Frecuentemente son acusados de ofensas ambiguas como actuar contra la seguridad nacional. Incluso después de cumplir sus condenas, la persecución persiste. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, los conversos liberados se encuentran bajo una vigilancia extremadamente rigurosa. Cada uno de sus movimientos y comunicaciones es observado de cerca por un régimen que los considera amenazas permanentes. A pesar de estos riesgos, la llamada a la fe cristiana sigue ganando seguidores. Para muchos en Irán, las enseñanzas de Jesús representan un faro de esperanza y liberación en una sociedad marcada por la injusticia, la corrupción y la opresión. Las tácticas de intimidación del gobierno intentan sofocar este movimiento espiritual, pero los números cuentan una historia distinta. El cristianismo avanza de manera constante, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en una nación que anhela el cambio. Este proceso de transformación resuena con las palabras de Jesús en Mateo 10:22. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final será salvo. Para los cristianos iraníes, estas palabras tienen un significado profundo. Sufren persecuciones inimaginables, pero se mantienen firmes en su fe. Sus corazones brillan con fuerza frente a las amenazas constantes de violencia, encarcelamientos y peores consecuencias. Curiosamente, mientras el gobierno responde con represión brutal, muchos amigos y familiares de los conversos adoptan una postura más comprensiva. Según explica Todd Nettleton de La Voz de los Mártires, la perspectiva de estas personas frecuentemente cambia hacia una actitud más aceptante. Si has encontrado algo que te funciona, ya sea Jesús, el ateísmo o cualquier otra cosa, eso está bien. Lo importante es que el Islam no ha funcionado, por lo que me alegra que hayas encontrado algo que sí lo haga. Esta actitud pragmática refleja el creciente desencanto con la narrativa religiosa y política del régimen. Este movimiento espiritual no está limitado solo a Irán. Don Schenck, director ejecutivo de Ministerio al Mundo, comenta que Irán es solo una parte de una tendencia mucho más amplia que se está gestando por todo el mundo musulmán. En otros países islámicos también están emergiendo movimientos similares hacia el cristianismo, lo que señala un cambio profundo e irreversible, impulsado por un deseo de libertad, verdad y esperanza. Un aspecto sorprendente de este fenómeno es el papel que juegan los sueños y las visiones de Jesús, reportados por muchos musulmanes. Estas experiencias a menudo marcan el inicio de un viaje espiritual transformador.
Aunque no siempre llevan directamente a la conversión, con frecuencia ayudan a las personas a superar las barreras culturales y religiosas profundamente arraigadas. Para muchos, estas visiones les abren las puertas para explorar el cristianismo y establecer conexiones significativas con creyentes cristianos. Según Shank, las personas que viven estas experiencias a menudo comparten reflexiones similares. Ahora entiendo cuánto me ama Dios. Siempre creí que Él quería castigarme. En la cultura islámica, los sueños y las visiones son frecuentemente interpretados como formas de comunicación divina. Para los musulmanes que sueñan con Jesús, estas experiencias tienen un impacto profundo, transmitiendo un mensaje de compasión, amor y orientación que contrasta con su comprensión anterior de Dios. Estas vivencias a menudo dejan a los individuos cuestionando sus creencias y buscando respuestas en las enseñanzas de Jesús, marcando el inicio de un despertar espiritual. El poder transformador de estas visiones ha atraído la atención no solo en Irán, donde este fenómeno es más frecuente, sino también en todo el mundo musulmán. Schenk sostiene que lo que está ocurriendo en Irán es solo una parte de un fenómeno más amplio que está afectando a todo el mundo musulmán. En países como Afganistán, los cristianos que practican su fe en secreto enfrentan riesgos extremos bajo regímenes opresivos. Sin embargo, su determinación refleja la misma fortaleza que muestran sus compañeros en Irán. Este creciente movimiento de conversiones refleja un cambio profundo e irreversible, impulsado por el desencanto con los sistemas opresivos y un fuerte deseo de libertad espiritual. A pesar de los enormes peligros que conlleva, cada vez más personas se están convirtiendo al cristianismo. Los esfuerzos de los regímenes por sofocar este movimiento solo subrayan la resiliencia y la fuerza de aquellos que han encontrado esperanza en las enseñanzas de Jesús. A través de las adversidades y la persecución, su fe permanece firme, sirviendo como un testimonio poderoso del mensaje transformador y liberador del cristianismo. La constante amenaza de persecución por parte de los talibanes proyecta una sombra sobre la vida de los cristianos en Afganistán. El riesgo de ser descubiertos crea una atmósfera de desconfianza entre los creyentes, obligándolos a vivir bajo el constante miedo de ser infiltrados. En un entorno tan peligroso, abrazar la fe cristiana supone una amenaza real para la vida. Sin embargo, a pesar de estos terribles desafíos, los informes desde Afganistán muestran una tendencia sorprendente. Un número creciente de personas está adoptando el cristianismo. Este movimiento es impulsado por el deseo de tener una relación personal y redentora con Dios, algo que muchos encuentran profundamente transformador. El coraje de estos nuevos creyentes refleja la resiliencia de su fe, incluso cuando enfrentan un peligro extremo. De manera similar, en Yemen está surgiendo un fenómeno extraordinario. Los estudios indican que el crecimiento del cristianismo en Yemen se está dando casi al doble de la tasa mundial. Este aumento resulta especialmente asombroso, dado el contexto de las profundas tradiciones islámicas y las crisis humanitarias que han devastado al país. Para muchos yemeníes, descubrir el cristianismo es sinónimo de esperanza y renovación en medio de los terribles desafíos de la guerra y la pobreza. El mensaje de la redención a través de Jesús encuentra una profunda resonancia, proporcionando un propósito renovado y una paz interior que supera las dificultades del día a día. Esta promesa de esperanza y transformación espiritual continúa tocando vidas en todo el mundo, incluso en lugares donde antes parecía imposible. En Arabia Saudita, un país conocido por su estricta interpretación del Islam, comienzan a surgir cambios que, aunque sutiles, podrían ser el inicio de una nueva era.
Históricamente, este reino ha mantenido una postura rígida, rechazando la pluralidad religiosa y generando un ambiente especialmente adverso hacia los cristianos. Sin embargo, en los últimos años han aparecido indicios de un giro significativo. Todd Nettleton, representante de la organización La Voz de los Mártires, destaca que, aunque los cristianos aún enfrentan numerosos desafíos, la monarquía saudí parece estar considerando la posibilidad de una coexistencia pacífica. Este reconocimiento, aunque incipiente, simboliza un alejamiento de las actitudes inflexibles que prevalecieron durante décadas, marcando un posible inicio de transformación social y religiosa en la región. Aunque el camino hacia una verdadera tolerancia religiosa sigue siendo incierto y lleno de obstáculos, estas primeras señales de apertura son un estímulo para los creyentes, tanto dentro de Arabia Saudita como en otros países de la región. Las historias sobre conversiones al cristianismo en el mundo musulmán están ganando atención, especialmente gracias a las redes sociales, que amplifican testimonios y debates. Un tuit reciente del comentarista conservador DCTA generó un amplio diálogo al afirmar que millones de musulmanes están adoptando la fe cristiana. Estas declaraciones desataron una ola de respuestas y renovaron debates sobre la exactitud de estas cifras. Durante la conversación, resurgió una entrevista de hace más de 2 décadas con un líder islámico, Al-Qahtani, quien afirmó que 667 musulmanes se convertían al cristianismo cada hora. Según sus cálculos, esto equivale a más de 16.000 conversiones diarias y cerca de 6 millones al año. Estas cifras, aunque impresionantes, carecen de fuentes verificables, lo que ha llevado a cuestionar su legitimidad. A pesar de las dudas sobre las estadísticas, la evidencia anecdótica y los testimonios sugieren un crecimiento real de la fe cristiana entre los musulmanes. Ministerios como El Tiempo de Dios y La Voz de los Mártires han documentado relatos conmovedores de conversos que describen cómo encontraron paz y esperanza en Cristo. Estos testimonios no solo reflejan cambios individuales, sino también un movimiento más amplio que parece estar ganando impulso en regiones donde la fe cristiana enfrentaba una fuerte oposición. Para los nuevos creyentes en el Medio Oriente, su despertar espiritual es mucho más que un cambio personal. Lo ven como parte de un movimiento divino que podría transformar comunidades e incluso naciones enteras. Este fenómeno no se limita a las experiencias individuales, sino que también desafía estructuras políticas, sociales y culturales que han dominado durante generaciones. La capacidad del mensaje cristiano de cruzar barreras culturales y hablar al corazón de las personas de todas las tradiciones es un testimonio del alcance universal del amor de Dios. En lugares considerados bastiones del Islam, el poder del Espíritu Santo está rompiendo cadenas y generando esperanza donde antes solo había desesperación. El mensaje de la Biblia, que invita a la redención a través de Jesucristo, está logrando penetrar corazones, ofreciendo una nueva visión de vida y un camino hacia la libertad espiritual. Este movimiento demuestra cómo el amor y la gracia de Dios pueden ofrecer un refugio para aquellos que han enfrentado años de sufrimiento, injusticia y opresión. Para muchos en el Medio Oriente, el concepto de un Dios amoroso y misericordioso es revolucionario. En contraste con sistemas religiosos que a menudo enfatizan el juicio divino y el temor, el cristianismo presenta una visión de Dios como cercano, lleno de compasión y profundamente interesado en el bienestar de su creación. Este mensaje de gracia y perdón reemplaza el miedo al castigo con esperanza y libertad, generando un cambio transformador en quienes lo aceptan. El impacto de esta transformación no se limita al ámbito espiritual.
Para muchos nuevos creyentes, el descubrimiento de la gracia divina afecta todos los aspectos de su vida, sus relaciones, comunidades y sus perspectivas diarias. Este cambio trasciende lo individual y está rompiendo esquemas sociales y culturales en países como Afganistán, Yemen y Arabia Saudita, desafiando normas profundamente arraigadas. Esta revolución espiritual también redefine identidades, ofreciendo un sentido renovado de propósito y valor personal. A pesar de los riesgos y la adversidad, los conversos encuentran una fuerza y coraje que los impulsa a vivir con esperanza. Aunque el Medio Oriente ha sido percibido durante mucho tiempo como resistente al cambio, está claro que un movimiento silencioso, pero imparable, está transformando corazones y mentes. Con cada nueva conversión, el paisaje espiritual de la región está siendo reconfigurado de maneras que podrían cambiar su historia para siempre. Esta transformación espiritual se fundamenta en un mensaje de libertad, verdad y luz, capaz de penetrar incluso los rincones más oscuros. A pesar de la oposición feroz, el amor y la verdad de Dios continúan expandiéndose, alcanzando corazones y sembrando esperanza donde antes predominaba la desesperación. Este fenómeno no solo inspira, sino que desafía las expectativas, mostrando que la fe puede florecer en medio de las adversidades más extremas. El valor y la determinación de los nuevos creyentes son un testimonio vivo de la fuerza transformadora que la fe puede despertar. En países regidos por leyes religiosas estrictas, la decisión de convertirse al cristianismo suele implicar riesgos extremos. Estas personas enfrentan rechazo social, encarcelamiento e incluso la posibilidad de perder la vida. Sin embargo, su fe los sostiene, guiándolos con una convicción inquebrantable de que su relación con Dios vale cualquier sacrificio. Estas historias de valentía y perseverancia no solo inspiran a otros, sino que también ilustran el impacto profundo de una conexión espiritual auténtica. Los desafíos no los debilitan, sino que los fortalecen, convirtiéndolos en faros de esperanza y determinación para quienes los rodean. Un ejemplo conmovedor de esta resiliencia se encuentra en Yemen. En medio de una devastadora crisis humanitaria, el cristianismo ha crecido como una fuente de luz para quienes enfrentan los horrores de la guerra y la pobreza. La promesa de redención y renovación en Cristo les ofrece un refugio espiritual en un entorno marcado por la pérdida y la incertidumbre. De manera similar, en Arabia Saudita, los primeros signos de tolerancia religiosa sugieren que incluso los sistemas más rígidos pueden abrirse al cambio, aunque sea de manera gradual. Estos cambios, aunque parezcan pequeños, representan un desvío significativo de las ideologías estrictas del pasado. Están allanando el camino hacia una mayor aceptación y coexistencia. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de estas narrativas. Plataformas como Twitter y Facebook no solo amplifican las historias de fe, sino que también conectan a los creyentes en diferentes partes del mundo, inspirando conversaciones y curiosidad sobre el cristianismo. Estas herramientas tecnológicas están transformando la forma en que se comparten las experiencias espirituales. Aunque muchas declaraciones en redes sociales carecen de verificación oficial, los testimonios personales y los reportajes emergentes ofrecen evidencia convincente de un despertar espiritual. Este movimiento no solo es un testimonio del poder del amor de Dios, sino también de la búsqueda incesante de las personas por un propósito más profundo. Para los nuevos creyentes, el mensaje de la Biblia representa algo más que una guía espiritual. Es un ancla en medio de las tormentas de la vida y una promesa de esperanza eterna. En un contexto de inestabilidad política y fracturas sociales, el cristianismo
no solo transforma vidas a nivel individual, sino que también tiene el potencial de generar cambios comunitarios significativos. La promesa de redención de Cristo está remodelando el Medio Oriente, desafiando las normas establecidas y redefiniendo lo que es posible en regiones tradicionalmente dominadas por el Islam. Este despertar espiritual está trascendiendo barreras culturales y políticas, dejando una huella indeleble en comunidades enteras. Este movimiento de renovación se basa en valores de amor, esperanza y una creencia inquebrantable en el poder transformador de Dios. A medida que se expande, recuerda al mundo la llamada universal a la redención y la capacidad inagotable de la fe para iluminar incluso los momentos más oscuros. En un mundo lleno de desafíos, la luz de Cristo continúa brillando con intensidad, ofreciendo libertad, sanación y salvación a quienes la buscan sinceramente. Cuando se piensa en Irán, el cristianismo rara vez se asocia con este país. Como el mayor representante del Islam chiita en el mundo, Irán está profundamente arraigado en sus tradiciones religiosas, con un gobierno que aplica estrictamente principios islámicos. A lo largo de décadas, la República Islámica ha construido su identidad nacional sobre las bases del Islam chiita, reforzando su control mediante instituciones como la Policía de la Moralidad, que se encarga de aplicar rígidas normas religiosas. Sin embargo, bajo esta fachada de severidad, está ocurriendo una transformación silenciosa. Un número creciente de personas está abrazando el cristianismo, desafiando las estructuras religiosas y políticas del país. Este cambio inesperado está reconfigurando el panorama espiritual de Irán. A pesar de la vigilancia estricta y las represalias, cada vez más individuos encuentran en el cristianismo una fuente de esperanza y renovación. Este movimiento, aunque discreto, desafía las bases del régimen teocrático, sugiriendo que incluso en los entornos más represivos, el poder de la fe puede abrir caminos de libertad y transformación. La Policía de la Moralidad de Irán ha sido objeto de una condena internacional constante por sus estrictas y severas medidas, incluyendo casos infames que han conmocionado al mundo. Uno de los ejemplos más notorios fue el de una mujer que perdió la vida tras ser acusada de violar las leyes obligatorias del hijab. Estos incidentes son un reflejo del ambiente opresivo que reina en el país, donde la conformidad religiosa no solo es impuesta, sino también vigilada con extremo rigor. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del régimen por mantener el control, se están haciendo cada vez más evidentes las señales de insatisfacción y desencanto hacia su interpretación del Islam. Uno de los indicadores más llamativos de este descontento es el marcado descenso en la asistencia a las mezquitas en todo Irán. Informes recientes señalan que aproximadamente 50.000 de las 75.000 mezquitas del país han cerrado sus puertas debido a la falta de fieles. Este fenómeno sin precedentes fue reconocido incluso por el clérigo iraní Mohammed Abol Qasim, quien atribuyó el declive a una crisis de fe más profunda que afecta a la población iraní en general. Este cambio no solo revela una disminución en el compromiso religioso tradicional, sino también un cambio cultural significativo. Paralelamente, se están reportando cambios religiosos profundos que sacuden los cimientos espirituales del país. Una cifra sorprendente sugiere que cerca de 1 millón de musulmanes en Irán han abrazado el cristianismo. Este movimiento, conocido como la Revolución de Jesús, simboliza una transformación espiritual y cultural de gran magnitud, desafiando las estructuras religiosas y políticas del régimen. Este fenómeno, aunque todavía silencioso, está reconfigurando el panorama religioso de una nación históricamente marcada por el Islam chiita.
Investigaciones realizadas por redes cristianas como CBN y el Ministerio Internacional de Radio, The Tide, han revelado una creciente ola de conversiones al cristianismo, destacando un cambio espiritual que está cobrando impulso. Este despertar religioso está estrechamente relacionado con las luchas políticas, sociales y económicas que enfrenta Irán. Para muchos, el cristianismo se presenta como una alternativa liberadora frente a la rígida y autoritaria interpretación del Islam impuesta por el régimen. Mientras que la versión del Islam, promovida por el gobierno, se centra en el control, la conformidad y el temor, el cristianismo ofrece un mensaje de amor, esperanza, perdón y una relación personal con Dios. Este contraste resuena profundamente entre los iraníes desilusionados por décadas de opresión. Todd Nettleton, portavoz de la Voz de los Mártires, destaca que Irán enfrenta una de las tasas más altas de adicción a las drogas en el mundo, junto con una corrupción rampante y una pobreza generalizada. Estos problemas, sumados a la falta de respuestas efectivas por parte del régimen, han erosionado la confianza en sus promesas. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza, lo que ha intensificado la sensación de fracaso del sistema teocrático. Este colapso económico, provocado por sanciones internacionales, mala gestión y corrupción endémica, ha llevado a muchos iraníes a cuestionar no solo la eficacia política del régimen, sino también su autoridad moral y espiritual. Según un estudio del Instituto Gamma, aproximadamente el 80% de los iraníes desean un sistema democrático, rechazando abiertamente la República Islámica actual. Este creciente descontento ha creado un terreno fértil para la exploración de nuevas vías espirituales. En este contexto, el cristianismo no solo es percibido como una religión, sino también como un símbolo de libertad espiritual, social y política. Su énfasis en la compasión, el perdón y la conexión personal con Dios lo convierten en una alternativa atractiva frente a las rígidas doctrinas impuestas por el régimen islámico. Los testimonios de los conversos a menudo resaltan que su experiencia con el cristianismo es profundamente transformadora, brindándoles un nuevo propósito y una sensación de pertenencia que antes desconocían. El contraste entre el sistema islámico, vinculado al poder político y al control, y el cristianismo, que pone el foco en la libertad individual y la fe, es profundo. Pasajes como el de Mateo 11, 28 a 30 tienen un significado especial para quienes sufren bajo el peso de la injusticia sistémica. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras ofrecen un consuelo y una esperanza que han encontrado eco entre aquellos que buscan alivio en medio de las dificultades. Para muchos iraníes, este cambio espiritual no se limita al ámbito personal, sino que también tiene implicaciones sociales y culturales más amplias. El cristianismo se ha convertido en un faro de esperanza y resistencia, ofreciendo una visión alternativa de libertad y dignidad que desafía el control opresivo del régimen. A medida que este movimiento continúa creciendo, se convierte en una poderosa fuerza de transformación en una nación en busca de un futuro mejor. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Para muchos iraníes, estas palabras de Jesús no solo representan consuelo, sino una promesa inquebrantable de paz y alivio en medio de sus sufrimientos cotidianos. En una sociedad marcada por la opresión y las dificultades, estas enseñanzas son un faro de esperanza y un camino hacia la libertad que tanto anhelan. En un país donde la religión y la política están profundamente entrelazadas, el gobierno iraní ha respondido con mano dura
al auge del cristianismo. La conversión del Islam está estrictamente prohibida y los apóstatas enfrentan castigos severos que van desde largos periodos de encarcelamiento hasta la pena de muerte. Estas medidas no son solo una expresión del control religioso, sino parte de una estrategia más amplia para suprimir el disenso y mantener un firme dominio sobre la población. Sin embargo, a pesar de los riesgos, el movimiento cristiano sigue creciendo. Las iglesias clandestinas y las plataformas digitales han emergido como espacios seguros donde los cristianos pueden reunirse, aprender y fortalecer su fe, lejos de las estrictas restricciones gubernamentales. Estos lugares secretos funcionan como refugios espirituales que permiten a los creyentes compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente frente a la adversidad. Según Todd Nettleton, portavoz de La Voz de los Mártires, este crecimiento no es simplemente una reacción contra el Islam, sino una muestra del profundo atractivo de los valores del cristianismo. Las enseñanzas del cristianismo, centradas en la compasión, el perdón y el empoderamiento personal, resuenan profundamente con los iraníes que buscan una alternativa a las rígidas imposiciones del régimen. Para muchos, aceptar a Jesús no es solo una decisión espiritual, sino también un acto de resistencia personal contra un sistema que consideran opresivo y deshumanizante. Este auge del cristianismo en Irán representa mucho más que un fenómeno religioso. Es un símbolo de libertad individual y un desafío directo al poder establecido. El crecimiento del cristianismo está reconfigurando el panorama religioso y social de Irán. En un país donde la conformidad religiosa está vinculada al control político, la elección de una fe diferente se convierte en una declaración de autonomía y esperanza. Los conversos encuentran en el cristianismo no solo consuelo espiritual, sino también un medio para expresar su deseo de cambio en múltiples niveles: personal, social y político. En este contexto, la religión se convierte en un vehículo para la resistencia, ofreciendo una visión de una sociedad más justa y equitativa. Las aspiraciones de los iraníes hacia la democracia, los derechos humanos y la igualdad se alinean con los principios de amor y compasión promovidos por el cristianismo. Este movimiento está impulsado por el descontento generalizado hacia un sistema que ha fallado en cumplir sus promesas. Las duras realidades de la pobreza, la corrupción y la crisis de adicción a las drogas han llevado a muchos a cuestionar no solo la efectividad del gobierno, sino también la validez de su autoridad espiritual. En este contexto, el cristianismo no solo ofrece una fe renovada, sino también un refugio de dignidad y propósito. A medida que este movimiento continúa creciendo, también redefine la identidad de Irán. Las enseñanzas de Jesús, como las palabras registradas en Mateo 11, 28, 30, ofrecen un mensaje universal de alivio y esperanza para quienes cargan el peso de las injusticias sistémicas. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas palabras han tocado profundamente los corazones de muchos iraníes, brindándoles un sentido de pertenencia y un camino hacia la liberación. El crecimiento del cristianismo en Irán no solo es un testimonio del poder de la fe, sino también de la resiliencia de un pueblo que busca desesperadamente esperanza y cambio. Este fenómeno espiritual desafía las bases mismas del régimen, poniendo en evidencia su incapacidad para satisfacer las necesidades fundamentales de su población. Elegir el cristianismo se ha convertido en un acto valiente, una forma de rechazar el statu quo y abrazar una nueva visión de libertad y dignidad. En las últimas décadas, los iraníes han enfrentado innumerables desafíos:
una economía debilitada por sanciones internacionales y corrupción, niveles alarmantes de adicción a las drogas y una pobreza generalizada que afecta a más de la mitad de la población. Estas dificultades, lejos de fortalecer la legitimidad del régimen, han erosionado la confianza en sus promesas de justicia y bienestar. Para muchos, el Islam político no ha sido más que una fuente de desilusión, y el cristianismo surge como una respuesta tanto espiritual como práctica a su necesidad de renovación. En última instancia, este cambio no es solo una transformación religiosa, sino un movimiento cultural y social que busca redefinir el futuro de Irán. Es una revolución silenciosa, liderada por la fe y alimentada por el deseo de libertad, justicia y compasión. Para quienes han encontrado esperanza en las enseñanzas de Jesús, este despertar espiritual no solo es un alivio para sus almas, sino también un acto de desafío contra la opresión que han soportado durante tanto tiempo. En este contexto, el cristianismo surge como una alternativa inesperada, pero profundamente transformadora. Frente al marco rígido y controlador que muchos asocian con la versión estatal del Islam, el cristianismo ofrece una relación personal con Dios basada en la compasión y el amor, en lugar de la coerción y el control. Para quienes enfrentan las dificultades de la vida diaria en Irán, este mensaje resuena como algo accesible, humano y profundamente reconfortante. El crecimiento del cristianismo en Irán no ha pasado desapercibido para las autoridades. El régimen percibe este movimiento espiritual como una amenaza directa, no solo a su autoridad religiosa, sino también al sistema político que depende de esa base religiosa. En Irán, el Islam no es simplemente una fe, es la columna vertebral del gobierno. Si la población empieza a encontrar esperanza y significado fuera de este marco, las bases mismas del control del régimen comienzan a tambalearse. En respuesta, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para reprimir este crecimiento. Las iglesias subterráneas son objetivo constante de redadas. Los convertidos al cristianismo enfrentan arrestos y encarcelamientos, y las expresiones públicas de fe son vigiladas minuciosamente. La magnitud del temor del régimen es palpable. Entienden que cada persona que abraza el cristianismo debilita su control sobre el poder. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, el movimiento sigue expandiéndose, alimentado por la fe y el coraje de quienes buscan una verdad más allá de las restricciones impuestas. Los convertidos dependen en gran medida de plataformas digitales y reuniones clandestinas para practicar su fe y apoyarse mutuamente. Estas reuniones secretas, organizadas en espacios discretos como apartamentos pequeños o casas humildes, son un refugio para los cristianos en Irán. A menudo, estos encuentros no superan las 10 o 15 personas, quienes solo respiran con alivio una vez que la puerta está cerrada y asegurada. En estas reuniones encuentran consuelo en la comunidad y fortalecen su fe frente a las adversidades. Sin embargo, estos momentos de paz son frágiles y a menudo interrumpidos por redadas violentas. Las autoridades, ejecutando operativos con precisión militar, irrumpen en las reuniones, deteniendo a los líderes, quienes son vistos como los pilares de estas redes clandestinas. Estos líderes enfrentan castigos severos, incluyendo confinamiento en prisiones diseñadas para quebrantar su espíritu, condiciones inhumanas, tortura psicológica y física y aislamiento total son tácticas utilizadas para forzarlos a renunciar a su fe y regresar al Islam. A pesar de cumplir sus sentencias, la pesadilla para estos individuos no termina. Siguen bajo vigilancia constante del gobierno, que monitorea cada movimiento y comunicación. Pero incluso bajo estas circunstancias, el movimiento no solo persiste, sino que florece.
resonando profundamente con aquellos desilusionados por las injusticias, la corrupción y la opresión que enfrentan a diario. Las historias de transformación personal se extienden entre amigos y familiares, mostrando cómo el cristianismo ofrece esperanza y libertad en medio de la desesperación. Para muchos iraníes, el cristianismo representa más que una fe. Es una despedida radical del desamparo y una afirmación de su deseo de cambio. Este movimiento se alinea con las palabras de Jesús en Mateo 10:22. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estas palabras cobran un profundo significado para los cristianos iraníes, quienes enfrentan persecuciones inimaginables, pero permanecen firmes en su fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Curiosamente, mientras el gobierno responde con represión, la reacción de amigos y familiares de los convertidos es a menudo más comprensiva. Según Todd Nettleton, de La Voz de los Mártires, muchos adoptan una perspectiva pragmática y abierta. Si has encontrado algo que te da paz, ya sea Jesús, el ateísmo o cualquier otra cosa, adelante. Sé que el Islam no funciona, así que me alegra que hayas encontrado algo que sí lo haga. Esta actitud refleja un desencanto creciente con la versión estatal del Islam y una apertura hacia explorar nuevas opciones espirituales. La revolución cristiana en Irán no ocurre en aislamiento. Según Don Schenk, director ejecutivo de La Voz de la Tierra, este fenómeno es parte de una tendencia más amplia en todo el mundo musulmán. Lo que está sucediendo en Irán es solo la punta del iceberg, afirma, señalando transformaciones espirituales similares en otras naciones islámicas. Este movimiento es impulsado por un anhelo de libertad, verdad y esperanza, valores que muchos consideran ausentes en sus contextos sociopolíticos actuales. Un aspecto fascinante de este despertar espiritual es la cantidad de musulmanes que reportan haber tenido sueños y visiones de Jesús. Estos encuentros, aunque no siempre conducen directamente a la conversión, a menudo marcan el inicio de un profundo viaje espiritual. En muchos casos, estas experiencias ayudan a los individuos a superar barreras culturales y religiosas profundamente arraigadas, abriendo sus corazones y mentes a nuevas posibilidades. El crecimiento del cristianismo en Irán no solo representa una transformación espiritual, sino también una declaración de resistencia frente a un sistema que muchos consideran fallido. Elegir el cristianismo en un país como Irán no es solo un acto de fe, sino también un acto de valentía y desafío, un símbolo de esperanza en medio de la adversidad. A medida que este movimiento silencioso continúa expandiéndose, redefine el paisaje religioso y social de una nación que lucha por encontrar su identidad en un mundo cambiante. Para muchos, estas visiones actúan como una puerta que los lleva a explorar el cristianismo y a conectar profundamente con otros creyentes. Aunque el gobierno iraní intenta sofocar el crecimiento del movimiento cristiano utilizando tácticas de miedo y represión, los hechos narran una historia diferente. A pesar de la persecución constante, los números reflejan un cambio espiritual profundo e irreversible que se extiende por el país. A medida que más iraníes se acercan a las enseñanzas de Jesús, encuentran un mensaje transformador de esperanza y liberación en medio de las dificultades de su vida cotidiana. Este movimiento, impulsado por la valentía y la resiliencia,
Es una muestra del deseo humano innato de libertad, verdad y conexión espiritual. Mientras el régimen intensifica sus esfuerzos por mantener el control, esta silenciosa revolución de fe continúa creciendo, un creyente a la vez, desafiando las barreras impuestas por el sistema. Para quienes se involucran, este cambio no es simplemente una transición religiosa, sino una declaración de independencia de un sistema del que han perdido toda fe. Su valentía encarna la esperanza de que el cambio, tanto espiritual como social, no solo es posible, sino inevitable. El impacto del cristianismo, que crece constantemente en el mundo musulmán, es un testimonio del poder transformador de la fe. La historia de estas conversiones no se limita a transformaciones individuales. En regiones donde las doctrinas religiosas estrictas dominan, el viaje hacia una nueva fe está lleno de peligros y desafíos sociales profundos. En los últimos años, uno de los movimientos más significativos ha sido el creciente número de musulmanes en Irán y otras partes del Medio Oriente que abrazan el cristianismo. Este cambio no solo está redibujando el panorama religioso de la región, sino también cuestionando normas culturales y políticas profundamente arraigadas. La importancia de este cambio se refleja en las experiencias compartidas por muchos de estos nuevos conversos. Un fenómeno particularmente poderoso es el de los sueños y visiones de Jesús, algo profundamente significativo en la cultura islámica, donde los sueños a menudo se perciben como mensajes divinos. Don Schenk, representante del ministerio La Voz de la Tierra, explica que muchas de las personas que tienen estas experiencias reportan sentimientos similares, una profunda realización del amor de Dios que contrasta drásticamente con su percepción previa de un Dios basado en el miedo y el castigo. Uno de los aspectos más conmovedores de estas experiencias es cómo los sueños y visiones actúan como catalizadores de cambio espiritual. En la cultura islámica, los sueños son frecuentemente interpretados como mensajes directos de lo divino, lo que les otorga un peso especial. Cuando un musulmán sueña con Jesús, la experiencia se siente profundamente personal y reveladora, ofreciendo un mensaje de compasión, amor y guía que contrasta claramente con la imagen de un Dios severo que muchos tenían anteriormente. Estos encuentros espirituales no solo son simbólicos, sino también despertadores que marcan el inicio de un cambio profundo en la fe y la identidad personal. Para muchos, estas experiencias son la chispa que enciende una búsqueda más profunda de significado y esperanza. Aunque los sueños y visiones son eventos individuales, a menudo son compartidos con otros, ayudando a construir una comunidad de fe que crece en medio de la adversidad. Este despertar espiritual no está limitado únicamente a Irán. Según Schenk, lo que ocurre en este país es solo una manifestación de un movimiento mucho más amplio que recorre todo el mundo musulmán. Este fenómeno refleja un deseo creciente de libertad, verdad y amor, valores que muchos sienten ausentes en sus contextos socioeconómicos y políticos actuales. En todo el Medio Oriente, los sueños y visiones de Jesús están actuando como un puente entre culturas y religiones. Estos encuentros no solo llevan a las personas a cuestionar sus creencias previas, sino también a explorar un cristianismo que ofrece un mensaje de esperanza y una relación personal con Dios. Mientras los gobiernos intentan reprimir este movimiento, su crecimiento constante sugiere que las semillas plantadas por estas experiencias espirituales están echando raíces profundas, transformando vidas y desafiando estructuras sociales y políticas que antes parecían inmutables. En última instancia, este fenómeno subraya el poder universal del cristianismo para hablar directamente al corazón de las personas, ofreciendo un mensaje de amor y redención que trasciende las barreras culturales, sociales y religiosas.
A medida que este movimiento espiritual continúa expandiéndose, está dejando una huella imborrable en el panorama religioso del mundo musulmán, marcando el inicio de una transformación que, aunque silenciosa, es profundamente poderosa. En países como Afganistán, los cristianos que practican su fe en secreto enfrentan riesgos extremos, constantemente acechados por la amenaza de persecución bajo el régimen talibán. El temor a ser descubiertos los obliga a vivir en un delicado equilibrio entre la discreción y la confianza, un desafío que forma parte de su vida diaria. Para ellos, aceptar a Cristo no es solo una decisión espiritual, sino un acto que los pone en peligro de muerte. A pesar de los riesgos, los informes desde Afganistán sugieren un aumento notable en el número de conversos al cristianismo. Este crecimiento está motivado por el anhelo de una relación personal y redentora con Dios, un refugio espiritual frente a las dificultades que enfrentan. En Yemen, otro país con profundas tradiciones islámicas y asolado por una crisis humanitaria, el avance del cristianismo también es evidente. Según estudios, la tasa de expansión del cristianismo en Yemen es casi el doble del promedio mundial, un hecho notable dado el entorno hostil en el que ocurre. El crecimiento del cristianismo en Yemen es especialmente significativo debido a las duras condiciones en las que vive su población. Luchando contra la pobreza extrema y los estragos del conflicto, muchas personas ven en la fe cristiana una fuente de esperanza y liberación. Para ellos, el cristianismo no solo satisface una necesidad espiritual, sino que también ofrece una visión de paz y una promesa de redención que contrasta con la opresión y las dificultades diarias. Este movimiento no es simplemente un cambio religioso, sino una búsqueda de significado en medio de la adversidad. Incluso en Arabia Saudita, un país conocido por su estricta interpretación del Islam, comienzan a emerger indicios de un cambio en la actitud hacia la tolerancia religiosa. Según Todd Nettleton, portavoz de La Voz de los Mártires, aunque los cristianos en Arabia Saudita todavía enfrentan enormes desafíos, hay señales de que la monarquía ha comenzado a explorar la posibilidad de una coexistencia pacífica con los cristianos. Este cambio, aunque incipiente, representa un giro significativo en comparación con las políticas de décadas pasadas, cuando cualquier forma de pluralidad religiosa era completamente rechazada. Estos desarrollos reflejan una evolución en las políticas religiosas y un creciente reconocimiento de la importancia de la tolerancia, incluso en un país donde la ortodoxia islámica ha sido la norma durante siglos. En paralelo, las historias sobre conversiones masivas del Islam al cristianismo están ganando terreno, especialmente a través de las redes sociales. Un tuit viral de un comentarista conservador, DCA, afirmó que millones de musulmanes están convirtiéndose al cristianismo, generando un amplio debate y miles de respuestas. Aunque algunas de estas afirmaciones, como la de una entrevista de 2000 que aseguró que 667 musulmanes se convertían al cristianismo cada hora, no han sido corroboradas por fuentes confiables. La evidencia anecdótica recopilada por organizaciones como el Ministerio del Tiempo y La Voz de los Mártires respalda la creciente tendencia de conversiones. Los testimonios personales de los conversos revelan la magnitud de este movimiento, sugiriendo que el cristianismo se está expandiendo rápidamente incluso en las regiones predominantemente musulmanas. En áreas frecuentemente consideradas bastiones del Islam, el avance del cristianismo está transformando vidas de maneras que desafían las expectativas culturales y políticas. El Espíritu Santo está rompiendo barreras y llevando esperanza y renovación a personas que durante mucho tiempo han vivido bajo opresión, injusticia y desesperación. Este movimiento no se limita a ningún país o comunidad,
Su alcance es universal, un testimonio del poder profundo del amor de Dios. Para muchos nuevos creyentes en el Medio Oriente, su despertar espiritual marca un cambio radical en su comprensión de Dios. Descubrir el amor incondicional de Dios reemplaza el miedo al castigo divino con la certeza de la gracia y el perdón. Esta nueva perspectiva introduce la imagen de un Dios cercano, compasivo y profundamente comprometido con el bienestar de su creación. Una idea revolucionaria en una región donde el poder divino suele asociarse con miedo y retribución. Este cambio en la fe personal tiene implicaciones más allá de lo espiritual. Está generando rupturas en el tejido social y cultural del Medio Oriente, desafiando normas profundamente arraigadas y abriendo nuevas posibilidades para la región. Aunque históricamente se ha considerado resistente al cambio, el Medio Oriente está experimentando una transformación silenciosa pero innegable. A medida que más personas aceptan el regalo de la salvación a través de Jesús, el panorama espiritual de la región está comenzando a cambiar de manera profunda. Este movimiento está fundado en un mensaje que trae libertad, verdad y luz a lugares que han sido marcados por la oscuridad durante mucho tiempo. A pesar de la feroz oposición y los peligros reales que enfrentan los cristianos en muchos de estos países, el amor y la verdad de Dios continúan abriendo corazones e inspirando esperanza donde antes solo había desesperación. El poder transformador del amor de Dios está poco a poco reconfigurando el Medio Oriente, ofreciendo una visión de un futuro construido sobre la libertad, la verdad y la paz. Para muchos, este movimiento no solo trata sobre la salvación personal, sino sobre reclamar la esperanza en medio de la dificultad y forjar un nuevo camino hacia un futuro más brillante. Es un testimonio de que incluso en los entornos más desafiantes, la fe puede ser una fuerza de cambio inquebrantable. Esta ola de conversiones es un claro recordatorio de que el poder de la fe trasciende fronteras, políticas y religiones. Es un testimonio vivo de que el mensaje de Jesús no conoce límites, llevando esperanza y transformación a aquellos que más lo necesitan, sin importar dónde se encuentren. El creciente número de musulmanes que adoptan el cristianismo en el Medio Oriente subraya la capacidad del Evangelio para transformar vidas y naciones, marcando el inicio de un capítulo nuevo en la historia de la región. Este capítulo no está definido por el miedo y la opresión, sino por el amor, la gracia y la redención. La importancia de este movimiento espiritual no se limita a las experiencias individuales. Las comunidades cristianas internacionales han respondido con solidaridad, ofreciendo apoyo a través de oraciones, recursos y compañerismo. Iglesias y organizaciones en todo el mundo han brindado asistencia tangible y anímica, reforzando la conexión entre los nuevos creyentes y una comunidad global más amplia. Este respaldo global no solo cubre necesidades prácticas, sino que también recuerda a los convertidos que son parte de una familia espiritual universal que los ama y apoya. Un evento particularmente significativo ocurrió en Gaza, donde más de 200 hombres experimentaron sueños de Jesús, un fenómeno que desató una ola de fe, amor y unidad en una región marcada por el conflicto y la desesperación. En un lugar donde la esperanza es a menudo escasa, estos sueños se convirtieron en un símbolo poderoso del amor de Dios que es capaz de alcanzar incluso los corazones más atribulados. Como se refleja en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha de justicia. El contexto más amplio de las profecías bíblicas otorga un significado profundo a estos sueños. A lo largo de la Biblia, los sueños y visiones
han sido herramientas divinas para comunicar la voluntad de Dios a su pueblo. En Génesis 37, José recibió sueños que no solo definieron su propio destino, sino también el de su familia. De manera similar, los sueños experimentados por los hombres en Gaza están configurando sus futuros y el de sus comunidades, guiándolos hacia un nuevo camino espiritual. El Nuevo Testamento también subraya la importancia de los sueños como medio de guía divina. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se aparece a José en un sueño y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella se ha concebido es del Espíritu Santo. Este sueño fue crucial para que José comprendiera el plan de Dios y siguiera adelante con confianza. De manera similar, los sueños en Gaza están actuando como un puente hacia una fe renovada, mostrando a los hombres la presencia de Dios en sus vidas y orientándolos hacia un propósito divino. Otra profecía relevante se encuentra en Joel 3:16. El Señor ruge desde Sión, truena desde Jerusalén, la tierra y los cielos tiemblan, pero el Señor es refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel.